Pues estamos aquí en Santa Cruz, en Chamberí, en casa de uno de los grandes, en casa de Quima, de Manuel. ¿Cómo es su nombre completo? Manuel Alonso Trujillo. Manuel Alonso Trujillo, sí. Decimos que lo de Quima viene porque es la asociación Éramos de Kiko y dos Manolo. socios, Kiko y Manolo, entonces no sabíamos. Bueno, pensamos en ponerle Maki, pero era una época que se andaba mucho en la tele de Maki en navaja, de hierbas y cosas de esas. Y entonces dijimos, no, le ponemos Quima. Y al poco tiempo, una vez Benito me preguntó, me dijo, bueno, ¿y eso de Quima qué viene? Y yo, Kiko y Manolo, dice, y no me dio más nada. Pero mi sobrino a los pocos días me dijo, coño, Quima, estamos huyendo de Maki y cogiste porque por lo visto Quima era una mozadita de hierba. Y digo, vaya, hombre, pues te voy bien. Huyendo y acabaste otra vez en el mismo fregado. En el mismo fregado. Y él, nacido aquí, en Santa Cruz. Nacido aquí en Santa Cruz. Sí, justo en la casa vieja que está ahí al lado. Y esto era parte de la casa porque el salón era más estrecho, de teja. Y ya estaba medio viejo y tal, y entonces lo tiré y hice ¿no? Pero yo llevo desde que tenía 18 años por mi cuenta, trabajando en la carpintería. Sí. A los 18 años ya me puse por mi cuenta. ¿En qué año naciste? ¿En qué año naciste? Yo, en 1942. 42. Sí, señor. La alcayata la pasé el año pasado. Ya en 78. ¿Y siempre no te dedicaste a hacer instrumentos de timbres? Bueno, hice timbres y también hicimos una guitarrita que no me gustaron. Sí. No seguí. Sí. También hice 4 puertorriqueños, hice 2 o 3. No me gustaron tampoco, no seguí. Porque yo decía, pues, si estoy vendiendo timbres como carajo, y ahora hago esto y no me gusta a mí, ¿cómo se lo voy a vender? Y van a decir, a mí no me gusta. Bueno, pues no seguimos. Y algunos requintos también, pero es que fue muchos años. Sí. Muchos años. Ten en cuenta que yo solo hace más de 40 años hice uno, que lo tengo por ahí. Que Pedro Izquierdo, eso estaba con él, y después Pedro el de no se llama, que me dieron el año pasado, me dieron un premio, ¿no? Premio. En el programa de radio, Tradición Folclore, Pedro Díaz. Pedro Díaz, sí. ese tarde, y estaban como que querían hacer una subasta por el tiempo, y mi sobrina casi me mata, dice, ¿qué hice? Loco. Porque ella desde chiquitita venía y venga, dame el timbre mío, destrozó todo y no lo arreglé nunca, y está ahí sin arreglar ni carajo. Y ellos estaban locos por hacer una subasta por el timbre. Y digo, no, olvídate. Eso es ayudar de la casa. Y esto antes de ustedes dedicarse al tema de la construcción de instrumentos, ya trabajando con carpinteros, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar a los 12 años, en Ramírez. A los 12 años fui a trabajar porque, mi padre murió, yo tenía 3 años y éramos 5 varones. En esa época no había seguridad social ni nada, mi madre se vio, entonces a un par de ellos nos metió la casa cuna, ¿te acuerdas? Y entonces ahí a los 12 años ya, cuando ya salí de la casa de cuna, que estuve los salesianos y tal, entonces me fui a trabajar a los 12 años, para ayudar a mi madre, ¿no? Que era poco lo que ayudaba, porque me parece que ganaba yo a la semana, eran 4 pesetas. Eran 4 pesetas, me parece, ¿no? O sea, que así. Pero bueno, ya desde ahí entonces aprendiste el oficio de la madera. Sí, ¿no? De carpintería. Y después ya a los 18 años, 19 como mucho, me puse ya por mi cuenta en el salón que ya te digo tenía viejo, de mi casa era. Tenía una puerta por ahí que lo comunicaba, ¿te das cuenta? Y así estaba aquí, y después ya cuando hice esto, bueno, antes de hacer esto, hice un timbre.
Sí. en el taller viejo. Hice uno que es ese viejo que anda por ahí. Y fue porque un guardián de ahí de récord me dijo que si, dice, tú eres capaz de hacer un timple. Digo, yo que sé de hacer timple, si eso esto yo no lo he hecho nunca. Digo, ¿tú crees que porque sea carpintero va a tener que saber hacer de todo? ¿Tal? No, pues tenía que... Digo, bueno, de madera es, a ver. A ver. Y estas cosas, ¿no? Que te picas, tal, y coño, voy a ver. Tenían ellos uno allí, lo miré, tal, le cogí la plantilla. Y empecé a hacer, rompí más madera. Y entonces ya después salió eso, está ahí, el timple que no. Y después ya lo dejé, lo menos 10 años, más de 10 años. Después ya hice esto. Entonces Kiko tenía un taller al lado, viejo, ¿no? Sí. Y se estaba cayendo y tal, y bueno, nos ponemos juntos y tal. Pues tú necesitas, porque un carpintero solo, eso es criminal, Sí, eso sí. olvídate. Teníamos, él se dedicaba a una cosa, yo a otra, y él estaba solo y yo también solo. Y claro, un carpintero solo, eso es criminal, ahora dos, uno se ayuda al otro. Tal. Sí. Entonces el trabajo de él era dedicado a hacer armazones y eso a unos mayoristas que había. Era un trabajo enorme, un trabajo que lo teníamos todo el año. Entonces yo los muebles los dejé un poco. Pero claro, cuando aflojaba un poco los armazones y eso, me hacía cargo de algún mueble y entonces yo les decía, mira, con tiempo, porque el trabajo mío, nuestro, es esto, y si nos entra ese trabajo tenemos que hacerlo. Sí. Sí, se ponía, pero claro, cuando ya había una semanita que no le adelantaba, pues, decían, wow, se cabreaban. Y digo, Kiko, hay que buscar algo que... Entonces ya un primo mío, que ya murió él, me dijo, ¿por qué no haces timple? Le digo, el timple, yo creo que un taller como este va a ser timple, porque en esa época, pues esto hace ya, pues, sí, más de 30 y cerca de 40 años. Sí. 30 años ahora, que fue cuando ya dijimos, pues vamos a probar a ver, porque los timples en esa época, Sí. el trabajo nuestro estaba bien, Sí. lo ganábamos bien, entonces al hacer los timples, pero cogimos el gustillo, empezamos a estar, y claro, como nadie nos empujaba para terminarlo, ¿verdad? Seguimos, le fuimos cogiendo, empezó a venir Benito Cabrera, pues, entonces ya empezamos a hacerle cambios a los timples y tal, y ahí ya empezó la cosa, y después ya, cuando ya más eso, ya vino después Pedro, para que vinieron todos, el Colorado, el José Antonio Ramos, para descanse, cuando en esa época los tres punteros eran esos tres, Sí. ¿no? Era Benito, el Colorado y Colorado, José Antonio. Y ellos todos, pues mira, me vendían timples como tal, y coño, pues ya empezamos más con... Y después nos exigían, ¿no? Oye, a ver si le buscamos más. Benito lo que quería era la limpieza del Sí. timple, ¿no? Y después el Colorado le gustaba el furrundeo. Una vez cuando, digo, ¿por qué no quería, electrificado no lo quería, no Sí. quería que le pusiera esto? Y yo le decía, pero bueno, pone, y cambias un poco el furrundeo, le dije yo. Dice, sí, hombre, lo mío del furrundeo lo voy a cambiar, ahora pues tú me lo digas, estaba más. Así fue. Porque Domingo todavía no le pone, sino le pone El micro pegado en la... Él nunca, no le gustaba precisamente por el puntito metálico que salía. Sin embargo, ahora ya están todos, por lo menos todos, Pedro, todos los timples que le he oído yo, muy bien, suenan muy bien, cuidado. Sí. Y con una potencia enorme. Sí. También Han ganado una burrada, una verdadera burrada. En estos 7 o 8 años que nosotros ya no, porque, bueno, nos jubilamos ya hace 13 años, ¿no?
Y Kiko después se enfermó y entonces ya lo dejamos. Ya hacía poco, ¿no? Me llamaban, no tengo ahora, no tengo. ¿Cuándo para encargárselo? Y yo no quería compromiso y le decía, no, cuando estén, yo te llamo, déjame el teléfono por ahí. Sí. Y así, claro, los aburría y se iban a otro lado. Y entonces ya, como no es eso, pues ya se fueron. Y después empezaron a salir estos. Bueno, bueno, muy bueno. ¿Hoy por hoy sigues haciendo timple? No, pues mira, tengo ahí, cuando me queda uno, hago a lo mejor uno o dos más. ¿Te das cuenta? Ahora mismo tengo ahí unos brazos para dos y dos, ¿no? Sí. Por si, pues hago dos más, de lo menos que me queda, pero sin prisa y sin... Sí. Para no perder la... Y que ya no puede uno, ya el estar de pie, eso ya no lo aguanto. Las mismas máquinas, ya estás trabajando ya no estás con seguridad, ya no, hay que andar con ojo. Sí. ¿Ustedes nunca tuvieron relación, aparte de esto de que empezaron a hacer timples casi por casualidad? Porque por una idea. Sí, fue por... ¿Nunca tuvieron relación con el mundo de la música? ¿A estar en algún grupo, Yo no. ¿Nunca? Ni Kiko tampoco, y Kiko menos. No. Qué curioso. No, fue una cosa... Claro, después, claro, es que al tener encima de ti a Benito, al Colorado, pidiéndote cosas diferentes, el Colorado cada vez que alguien me encargaba de parte de Domingo y tal, me decía, él dice que los palitos de aquí, de Fuerteventura, de aquí, porque se me ocurrió cerrárselo y salía el sonido salía más, que digo yo, como más revuelto, ¿no? Más, el Benito lo quería limpito, pero a él le gustaba más revuelto el sonido, ¿no? Y entonces se lo cerré un poco y di con el punto que a él le gustaba. Y entonces me decían, Domingo me dijo que le dijera que los palitos más cerrados de los de aquí. Y ya sí sabía entonces ya lo que quería. Sí, ya. Y entonces, claro, uno me pedía ya mi limpieza, al otro tal. Después Osquita, que ya murió también. Famoso Osquita. Ese era un timplista antiguo. Fernando lo conocía bien. Sí, tocador de la U también. Sí, él tocaba de todo. Y el timple también, él se tocaba de todo. Quería fuerza, ¿no? Que sonara. A ver cómo le encuentro yo. Que suene limpito para Benito, que suene fuerte para y el puerto para Domingo. José Antonio era más no era tan abierto en los gustos, no. Se adaptaba más a lo mejor. Se adaptaba más. No, él quería un sonido, era muy parecido al de Benito, él quería limpieza, tal, pero no era que te decían, no, mira, a ver si le sacas esto, tal. Él no, nunca. Eran más cerrados que los otros dos, no era tan abierto como el Colorado. El Colorado era eso, era que llegaba aquí y era reírte con él hasta que se iba, eso era. Y después se le hacía ataque para coger el avión y tenía que ir mi primo, ese que murió, a llevarlo al aeropuerto. Corriendo a llevarlo. Porque llegaba tarde. Eso era así. Un buen personaje. ¿Ustedes tuvieron alguna vez maestros para alguien que le...? No. Si no fue totalmente autodidacta. Los maestros que tuvimos fueron los timplistas. Los timplistas. Y después Pedro Izquierdo, cuando empezó a venir Pedro Izquierdo, ese era más pesado. Jaquecoso, le decía yo, pero coño, tú eres un jaquecoso. No se conformaba con nada, sino siempre quería más y quería. Y estaba bien, tuviera, porque sí exigía uno, ¿te das cuenta? Intentar mejorar, cambiar la peta. Nosotros, cada chavita que hacíamos, a lo mejor eran de 10 timples, más no hacíamos, sino 10, de 10 en 10.
que los teníamos encargados todos y más de la mitad de la otra allá encargados. Nosotros era todo cargado, todo cargado y esperaban. Pero era esa época, claro, de las vacas gordas. Y entonces, ¿qué te estaba diciendo? Pedro Izquierdo. Ah, Pedro Izquierdo. Eso era, oye, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué no? Y era un pesado, pero un pesado. Pero eso era bueno para uno, porque así. Sí, claro. Y después los afinados, y eso que después ya empezó lo del ordenador, ¿no? Ya empezó por ahí que ya el que lo de que no afine es un matado. ¿Te das cuenta? Al que no le afina un timple hoy es que es un matado, porque eso, hombre, se te puede ir un traste porque la vista y sobre todo uno ya cuando va cogiendo. Yo tengo 2 cataratas como 2 soles, que a veces no veo ni torta. ¿Los trastes se juntan? Que los trastes se juntan entonces, para marcarlo. No, yo lo hago con unas plantillitas, porque ahí todos ellos, ¿no? Con de estas como si fuera de plástico, que se las hacían a láser, no sé qué, no sé cuál. Y yo le decía, yo cogía mis plantillitas y le decía, mira, estas las hago yo. Y funciona igual. Sin láser ni nada, sino con compás y escuadro. Y claro, con la ley. Pero al principio lo teníamos que hacer, era con las 2 rayitas, ¿no? Dividido los 18 arriba, tal, y después el escuadrito y el compás. Las medidas en el traste 5, 7 y 12. Sí. Pero a lo mejor cuando podías hacer las medidas, ¿no? Comprobarlas. Y entonces cuando llegabas a lo mejor al 5, ya te ibas pasado más de 1 milimetrito. Tenías que volver a borrar todo y volver coño, ahora tengo que dejar cerrado un poquito más hasta que te llegaba a la medida y después ibas al 7, siempre del 7 al 12, como era el 7 al 12, era más siempre había que rectificar, de allí para abajo había que rectificar siempre. Sí, pero ya lo dejaba ya, entonces ya después lo hacías en la maquinita, porque al principio era serruchito, con un topito por debajo. Sí. Ahí para marcar el traste. Sí, para cortar los trastes. Terminaba con la muñeca. y venga. ¿Y cómo fueron sus primeros pasos como constructores al principio de los tiempos? ¿Qué dificultades se encontraron? ¿Para maderas, para herramientas, para...? No, herramientas no, porque como éramos carpinteros la teníamos todas, eso no... Lo único, esto de... Para los aros. Para doblar y eso es lo único que al principio lo primero que hicimos fue con un soplete, una lata de aceite de esas grandes, cachadita así, el soplete cortito por un lado, el soplete metidito por allí de gasolina. Y después ahí trancado una cadena en el banco y ahí doblábamos, nos quemábamos, rompíamos madera como carajo, pero ya salían. Ya después, cuando ya conocimos que habían resistencias y tal, entonces ya buscamos una resistencia. Bueno, para que te hagas una idea, los años que hace de la resistencia que le pusimos, que la resistencia principal que tengo yo es de 125. De 125, que eso hace siglos que no se hace de 125. Te haga una idea. Después ya un chico amigo nuestro, que era electricista de esto, y bobinador, y muchachos, si eso hay y me puso un relé de esto, tal, que me mantenía la temperatura, porque antes ahora sí, ahora viene la resistencia, la quieres de tantos grados y te la compras de tantos grados. Pero antes te la tenía que ventilar. Eso era lo único problema que teníamos nosotros. Y las maderas, pues no teníamos problemas porque conseguíamos, y como no era lo principal, pues no estábamos apurados para las maderas. Conseguíamos morar, que era la época, morera y
Palo Santo no, Morar, era y ciprés también, eran las 4 maderas que usábamos nosotros. Y la conseguíamos fácil, sí. No, como no nos hacía falta, porque no, sí. Nosotros no hacíamos tantos tampoco. Sí. Y entonces ya después, cuando ya mi primo precisamente fue el que me trajo un juego de Palo Santo, la tapa de cedro, el diapasón de ébano y tal, y entonces ya cuando lo hicimos ya que probamos ayer, ¿vieron ya la diferencia? Dijimos, oye, la diferencia es notable. Bueno, enseguida lo notó Benito, enseguida, coño, tal, oye. Y después ya empezamos ya a hacerlo y ya a hacer más cambios todavía. Y después a mí me cayó un vídeo de uno que le hacía las guitarras a este que es famoso, el inglés. John Williams, ¿algún guitarrista famoso? Guitarrista famoso. John Williams. John Williams. Ah, el John Williams. Se lo hizo que era el australiano. Esto que yo llamaba la casita de muñecas. Sí. Y entonces me cayó un vídeo y entonces estaban las tapas tiradas arriba y las vi, digo, si son grandes, funcionan, que el William las toca y está loco con ellas. Digo, haciéndole chiquitito tiene que funcionar. Y ahora están todos poniendo la casita muñeca. Cuando yo, al tiempo de hacerla ya, dije, coño, esto tiene mucho trabajo. Y nos fuimos a los 3 con los 2 cruzados detrás, otra vez, y así seguimos ya. Y dejamos la casita muñeca. Y ahora están dando porque me la hacía un poquito, me sonaba muy metálico. Sí. Entonces yo, como no me gustaba, eso teníamos, Kiko y yo teníamos eso, como no nos gustara, no lo hacíamos más. Una vez vanizamos, lacamos los timples porque al principio lo hacíamos a gomalaca. Sí. Por eso cuando David Sánchez estaba hace unos años con lo de, hacía unos años bastante, con lo de las lacas y tal, gomalaca, yo le dije a Fariña, estábamos allá en un tenderete de esto, le dije a Fariña, no sabe lo que andar con la muñeca, así que vuelve a cogerla y dice, eso está loco, eso le dio Fariña, eso está loco. Y cuando me dieron el reconocimiento ese ahí en Lanzarote, con la Asociación de Timples Canarios, que ahí son constructores y son timplistas y todo. Eso, o sea que ese premio le tengo yo bastante cariño y aprecio, sí. Sí, hombre, porque es bastante importante porque es precisamente del argot. Sí, claro. ¿Te das cuenta? No es porque, por ejemplo, este no es que sea menos el que de Pedro día. Sí. No es que sea menos, pero claro. Pero tiene el reconocimiento del mundillo. No es lo mismo que sea de todos los constructores y lo ¿no? Y no obstante yo no sé si fue en el 2013, no me acuerdo ahora qué fue, Pedro Izquierdo me llega y dice, oye, hay una feria concurso de constructores allá en el ayuntamiento de donde es él, de la Victoria o la Matanza. La Matanza. Y digo, pues yo no, llévalo tú, si quieres lleva uno tú. A ver, llevamos a este, tal. Después me llamó un domingo por la mañana. Dice, mira, tal, Bertín, digo, vaya, este se lo cargó. Digo, ¿te lo cargaste? Dice, no, vente para acá porque te dieron el primer premio. 100.000 palomas. Mi madre. 100.000 palomas. Bueno, tampoco era tanto porque en esa época ya tenía yo los timples a 70.000 pesetas. Pero bueno. Que nosotros cuando hubo el cambio a euro, nosotros salimos perdiendo pesetas al hacer el cambio. No subimos para arriba, sino
salimos perdiendo pesetas. Porque, por ejemplo, 420 euros. Sí. Los miras en pesetas y no llega a 70.000 pesetas. Y yo lo vendía a 70.000 pesetas ya en esa época. Pero bueno, me dieron un premio y se quedaron con el timple, claro, allá. Bueno, era el esto de sí. Ahí habían unos 13 o 14, y ahí venían de Lanzarote también, de Las Palmas, a ese concurso mandaron. Eran unos 13 o 14. Y ahí pues lo ganamos. O sea que tengo tres premios. Bueno. Para ustedes, ¿qué era un buen timple? ¿Qué es un buen timple? Evidentemente un timple bueno es aquel que le gusta que lo toca, eso es lo más importante. Pero ¿qué es un buen timple desde el punto de vista del constructor? Hombre, que esté equilibradito, ¿no? Que diferencie las notas, ¿no? Porque a veces tú le das un timple y no hay todo. Entonces que esté nítido, limpito, ¿te das cuenta? Y a mí me gustaba que no estuviera metalizado, ¿no? Sí. Eso me erizaba. Entonces por eso nos costó, tuvimos que poner la cejuela nosotros y cuando conseguimos ya la fisma, porque sí. habíamos probado con algunos y tal, cuando ya dimos con la fisma, que era también en la época de que en Las Palmas estaba Magín, estaba tal y nos llamábamos y eso, oye y tal. Y entonces yo le dije, mira, yo ahora mismo lo que tengo es una fisma, sí. que le estoy viendo que está sacando, y le dije eso le poníamos el hueso en la cejuela, el hueso sí. se lo poníamos de hueso, sí. Y entonces era estridente, ¿no? Y, coño, entonces decidí ponérselo los forrés de plástico, de aquello que se le daba calor, hice montones de diabluras a ver si le quitaba el estilo. Y entonces digo, oye, vamos a ponérselo de madera, porque antes nosotros los puentes los hacíamos que la cuerda estaba en la madera. Sí. Claro. Antes, sin hueso. Digo, vamos a ponerlo en la madera, le cogí ébano y se lo puse en vez del hueso. Cuando lo tocó venir, pues coño, aquí y entonces ya ahí ya empezamos que le quitamos la estridencia, ¿no? Y el fisma era el que más natural salía el sonido, más natural, más artimple, ¿no? Sí. Lo tocaba sin enchufar, después tocaba el otro, siempre notabas un puntito de eso, ¿no? Y lo tocaba que yo no sé tocar, yo no me sé sino 4 notas. Pero a la vista estaba que... Una vez me pasó un caso con un hombre que vino aquí, un cliente, que venía a comprar un timbre. Sí. Y a ver, no sé qué me preguntó si yo le dije, no, yo no sé tocar. Claro, yo le había hecho las 3 notas esas que me sabía, ¿no? Usted no sabe, usted me está tomando el pelo. Y no me compró un timbre. Se mandó a mudar el hombre porque sí que yo le estaba tomando el pelo. El constructor ya tiene que, con hacer los timbres tiene ya... Eso era lo que yo empecé a aprender con mi primo. Sí. Empecé a aprender, pero yo siempre he tenido una desgracia. Esto es muy finito y me decía, no, si eso con el tiempo... El callo. Yo digo, si ya llevo un montón de años afinándolo y tal, y esto sigue doliéndome, se me clava la digo, mira, ustedes tocan lo que yo los hago. Y no seguí. Me dolían los dedos. Buen trato ese. Y mire, ¿qué características tienen los timbres de ustedes que los diferenciaban o los diferencian ahora del resto de timbres? Bueno, la característica es que siempre lo hemos hecho igual. Sí. El molde es el de hace, el primero no, el de hace más de 40 años, no, ese no. Ese fue diferente el molde. Ese lo hice porque lo vi
En la televisión una vez pusieron uno con un molde y digo, ay, pues, más o menos me acordé Sí. y lo hice, que hasta lo hice curvado y todo arriba, o sea que lo que iba a tener aquello era la misma curva siempre, todo. Sí, sí. Después ya no, después ya empezamos a poner una pieza arriba del molde, tal, cuando hicimos ya esto, ¿no? Le pusimos una pieza encima y ya la pieza la podíamos darle la peta más adelante, más atrás, y así, y hacerlo siempre igual. El molde es desde que empezamos, El mismo. sí, nunca cambiamos el molde, cambiamos la peta, el baretaje, eso. A mí me decían, mira, voy a probar tal igual. Yo ya lo probé y no me gustó. Todo lo que lo habíamos ya probado. Claro, nosotros lo ubicamos. Y después, no me acuerdo quién fue, el que me trajo una especie de revista con las tapas todas viradas arriba. Sí. Y de ahí sacábamos. Oh, yo hice timple hasta con 7 en abanico y 2 cruzados. Y sonaban bien, pero yo los notaba apagados, porque claro, era mucha vareta en la tapa, por poca acá. Lo notaba apagado y hicimos uno, porque en cada echada hacíamos una prueba. Sí. Entonces cuando venía Benito, él tocaba, y si llegaba aquel y notaba algo, entonces mirábamos, le decíamos tal cual lo que habíamos hecho, y mirábamos que había que estudiar sobre ese, ¿no? Y así era, que él llegaba y pues nada, no, ese lo dejábamos, ya no lo seguíamos haciendo, porque hacíamos uno, siempre hacíamos en todas las echadas, hasta que ya nos jubilamos hacíamos cambios. Y ahora resulta, ya como te dije antes, está todo el mundo poniendo lo que llamábamos nosotros la casita de muñecas. Y ustedes acabaron dándose cuenta que lo más efectivo era las tres varetas, las 3 y las 2 cruzadas. Eso a nosotros fue lo que más ahora mismo están estos sonidos que quieren ya los timplistas, ya tienes que estar buscando más, como la casita muñeca y todo eso, ¿te das cuenta? Porque claro, la casita muñeca ya lo agudizaba mucho, ¿no? Y entonces ahora están buscando. Y ustedes para la casita de muñeca lo hacían tallado, o sea, tallaban las barras que se cruzaban, o utilizaban nomes de este. Esto más chiquitito, pues esto era para guitarra. Sí. Entonces el mismo sistema empleábamos ¿te das cuenta? Un poquito más finito para los timples, ¿te das cuenta? Me parece que los hacíamos un poquito más alargaditos, ¿te das cuenta? O sea que... Sí, ahí se ve bien, Esto... Sí. ¿Y eso lo pegaban en la tapa? Sí, ya lo recortábamos, ¿no? Porque quedaba ya del puente aquí, ¿no? De la boca así, y entonces quedaba todo esto cruzado. Sí. ¿Te das cuenta? Y esto fue que se lo vi a ese de John Williams, era australiano el conductor. Sí. Y eso lo quitamos, y eso ahora lo están haciendo y le vacían eso, porque he visto en el Facebook, algunos lo ponen en la tapa. Sí. Que mira que es raro que pongan el secreto más... No, secreto es relativo, ¿no? Entonces lo vacían y tal, ¿no? Para quitarle, eso es para quitarle fuerza que no les amarre tanto, ¿te das cuenta? Todo eso es ir mirándolo, Y Pedro ha sido el que les ha dicho a todo lo de la casita de muñecas. Los timbres de Pedro sí los quería así. Pedro sí quería los timbres así. Sí. Lo que pasa es que ya después ya no los hacía, pero ya él tenía los de él, ¿no? Sí. Pedro de los míos tiene de todo, tiene de todo. Y hablando de los timbres, ¿qué modelos de timbres, qué tiros utilizaban? Que tenían varios modelos, imagino. Bueno,
nosotros cuando empezamos, con el mismo molde, hacíamos los que están ahora a 41. Sí. Bueno, ahora mismo tengo uno que hice hace poco con el molde pequeño. Qué pequeño. El molde pequeño, y le tengo una tirada de 43. Mi madre. Lo hice por hacerlo. Sí, sí, sí. Y no le encontré esa gran cosa, digo, bueno, entonces déjalo por ahí. Empezamos con 37. Sí. Y cuando alargué el brazo, los constructores, estos viejos ya, que era del barrio de la Salud, que era guardia municipal, Albornoz, ese decía, tú lo que haces son híbridos, tú no eres. Eso es un timple puro. Sí. Esos son híbridos. Cuando más tarde, para ponerle, me parece que dijo 14 trastes. Yo le dije, no señor, usted está equivocado. ¿Cómo? Yo los conté, digo, pues cuente bien porque son 18. Toma. ¡Ah, todavía! Bueno, se armó una que... El Albornoz tiene una fama buena de que no le quería vender un timple a Pedro Izquierdo, que Pedro pasaba por el taller y no se lo quería vender, porque lo que hacía Pedro no era tocar el timple, Pedro punteando. Según él, el timple solo era para rajear. Así que debía ser un personaje... No te digo que lo que me decía, porque yo a veces en esa época compraba la madera en la casa de la guitarra, Sí. pues no sabía uno nada de venir No, de ordenadores, ni había nada de eso. Y entonces lo comprábamos ahí y nos víamos ahí los constructores, así, los viejos. Yo digo los viejos que eran viejos Sí. antes. Sí. Yo no me cuento. Ahora todos dirán del viejo mierda eso. Pero bueno. Y entonces allí y el dueño de la casa de la guitarra, no me acuerdo cómo se llamaba, le decía, si se ha llevado premio, si se ha llevado premio. Y digo, él lo sabe, que a él le dieron un premio por mantener la tradición del timbre. Dice, esos que no entienden de timbre. Era lo suyo, con su guerra. Yo decía, tú eres el mejor que tengo yo de publicidad, eres tú. Porque siempre estás hablando de mis timbres. Todos los tuyos no son timbres, que son híbridos. ¿Sabes lo que es un híbrido? Digo, hombre, yo no estudié mucho porque me fui a trabajar temprano, pero sí sé lo que es un híbrido. Pues sí, señor. Pues sí. Entonces, hablando de cómo veníamos hablando de los timples y de los tiros, después se quedaron con el modelo ese de tiro 41. 41, sí, que es el que llegó a un... Sí. Ya después decíamos, ¿no? Ponerle más Sí. a la caja pequeña, ¿no? Entonces ya teníamos, hacía años, ¿no? El de 43 también. Sí. Que eso, cuando empezó a salir el timple, eso, cuando empezamos a sacarlo, precisamente allá en esto de las reuniones allá, entonces decían, ¿me estás? Eso no es un timple, eso es una guitarra. Decían los... Sí. Nosotros. Eso es una guitarra, Manolo, eso no... Y digo, coño, que es un timple de tirada larga, coño, que eso es un timple. Y tú sabes a qué le encantaban, a Benny Baute. A mí, a usted sí. A Benny Baute. Ese me vendió más timples de 43. Sí. Bastante me vendió él. Se sentía más cómodo, a lo mejor él, como gran Claro, como él era requintista, requintista, pues lo que le gustaba era... La holgura, es un poquito, esta holgura le venía bien. Hice un requinto de ciprés. Sí. Y estaba loco porque se lo diera. Y yo le decía, de eso nada, yo te hago uno, de Palo Santo y tal. No, yo quiero esto y tal. Pues no. Y no le hice nunca el otro porque después se fue para México. Sí. Después ya vino ya todo Pasó. estartalado y Sí. después ya le dio lo que le dio. Sí. La última vez que lo vi acabadillo. Uno de los grandes del timbre. Ustedes hablaban de que sus tiradas de producción eran más o menos de 10 en 10. Sí, de 10 en 10. ¿Y cada cuánto tiempo tenían cada camada, más o menos? No podemos calcular de cuánto tiempo porque era según lo que nos dejaba Sí. de tiempo
el trabajo nuestro, que era el fuerte, ¿te das cuenta? Y ya por último sí, lo teníamos ya más fuerte el timple, ¿no? Pero una vez miramos y era un timple, nosotros le calculamos de los dos, de una echada que hicimos, que la hicimos toda completa los días trabajando en ello, nos dividimos y tal, y eran 52 horas de los dos. Entonces eran pues 104 horas, ¿no? 104 horas. Y entonces una vez hablando allá en Adeje, cuando se hacían las mesas redondas estas, de que los constructores atendíamos a la gente y tal, bueno. Entonces hablando una vez, alguien preguntó, ¿cuánto tal? Y yo dije, 52 horas. Y todo, será eso. Uno 100 horas, el otro... Sí, 90, 100. Y digo, oye, te lo digo yo, que son 52 horas, no te estoy engañando. Que fue que hicimos una echada y estuvimos trabajando, lo dividimos en las horas y tal. Porque eso sí, nosotros teníamos un horario estricto. Para trabajar. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, íbamos a comer a la 1, volvíamos a las 2 y a las 6 de la tarde nos íbamos. Sí. A las 6 de la tarde nos íbamos. Y por eso salíamos justo. Y entonces ya uno de ellos dice, pero claro, son 2. Digo, hombre, claro, los 2. Pues son 104 horas, ya está. Y yo te estoy engañando. Yo dije, 52 horas tardamos nosotros. De los 2, pues son, claro, es lógico, ¿no? Entre los dos. Sí. Y eran 52 horas de los 2, 104 horas. Y estaba dentro del tiempo de todo. Estaba dentro de... Y aparte de timples y tequitos, vemos también por ahí una contra. ¿Hicieron otros instrumentos ustedes? Pues bueno, nosotros tenemos la de 41, Sí. la de 43 y la de 46, que es la contra. Sí. ¿Es buena? Sí. También esa estaba buena, pero ya la han superado, ya están superando. Esta gente nueva que está saliendo ha superado a los Kimas, pero Bueno, no. bastante bien. No, oye, bueno, si quieres mejorar, tienes que reconocer lo que está mejor que lo tuyo. Sí. Entonces es lo que te da, ya a mí no, porque a mí ya, pero no dejo de reconocer que está Sí. muy, pero muy bien. Claro, nosotros ya hace 13 años que no hicimos más pruebas, Sí. más nada. Sí. De 13 años, ya que dijimos, bueno, aquí se acabó, esto está aquí, nosotros no tenemos necesidad de estar más. Si alguien, cuando empezó David Sánchez, Sí. yo decía, estupendo, porque un pibe que estudia, este pibe llegará a sacar bastante para arriba las cosas. Lo comentábamos Kiko y yo, Sí. pibe, pues, y mira, Sí. bastante publicidad y mucho tal, pero tiene conocimiento bastante de las cosas. Y reconocer que el tipo y él llegó a la conclusión, porque cuando el premio allá, que no te lo terminé de decir, Sí. me dijo, oye, tenías razón con lo del barniz. Digo, si nosotros empezamos, cogíamos ahí, yo lo subía para mi casa, ¿no? Para no coger el polvo aquí, con la muñeca, le daba todo, guardaba la muñeca para abajo, a rato volvía para arriba, y así días, para hacer 10 tiempos. No es. Cuando le golimos la pistola, Se acabó la bobería. en 3 días ya estaban todos los 10 hechos. Aguanta, porque una de fondo y a lo mejor 2 de acabado. Aguanta. Y nunca ningún timplista se quejó porque fuera de visual. No hubo nunca ningún exquisito que dijera, yo lo quiero a goma, lo quiero a muñeca. No, nadie, no. No, es que sonaba igual. Sí. Y quedaba mejor terminado. Sí. Porque aunque quieras o no, la muñeca siempre te deja. Sí. Te deja cositas. Y si muchos no le ponían el puente sino después, acá lo barnizaban y tal, y después le ponían el puente. Esos puentes saltaban.
Otra cosa que yo de entrada, sin saber nada de nada, de los primeros que hice, nosotros nunca hicimos un timple con contrapuente. Porque ya llegamos y Benito una vez me dijo, oye, ¿por qué no le pones contrapuente? Digo, mira Benito, ponte a tocar. Y yo le empujaba así el puente y así. Sí. Dice, coño, sí, se nota que baja. Digo, tú le pones contrapuente, las cuerdas están pisando para abajo, como si tú le pusieras el dedo. Sí. El contrapuente lo que le quita es sonoridad. Coño, es verdad, tal, lo volví otra vez, coño, es verdad. Y fuera contrapuente, se acabó y todo el mundo ya después. Ya no sirve contrapuente, ya nadie lo usa. Nada. Nadie lo usa. Y yo no los puse nunca. Pues yo dije, coño, si lo que quiere la tapa es que esté suertita, para que tenga sonoridad, si tú le pisas aquí, hablando aquí, tiene que quitarle sonido. Bueno, vamos a probar esto. Coño, se saltará el puente con las cuerdas, tal. Va a saltarse el puente si está bien encolado. Y en esa época no eran las colas blancas estas, las colas amarillas. Y León y tal. Eran gurudos. Engrudo. Era con un colero calentándolo. Venga, pon el otro colero que se está enfriando. Y así. ¿Y cómo era el proceso de construcción de timples de ustedes? ¿Tenían un proceso? ¿Se repartían las tareas entre los dos? Sí. Uno estaba más especialista en unas cosas, el otro en... Sí. Kiko era el de los brazos. Sí. Ese lo metía allí en el sinfín y le decía, venga, corta ahí. Porque cuando preparábamos brazos así, preparábamos un montón, ¿no? Sí. No los 10 de eso, sino un montón. Sí. Y después él lo iba haciendo poco a poco. Sí. Después yo ya me encargaba de los fondos, las tapas y eso, sacarlo de grueso, que lo sacamos en un polín que tenemos ahí, unas lijas gruesas, y entonces lo metías ahí, y claro, eso venía a 3,5, y empezamos también, otra cosa que empezamos, los grosores que empezamos dándole 1,5 de grosor, y entonces claro, para tapa. No, a los costados. Vale. A las tapas siempre le dimos más o menos la misma grosor, pues teníamos miedo que se nos rompiera. Sí. Pero como los costados eran más duros, pues no le teníamos miedo. Sí. Entonces cortábamos primero ahí en la sierra y después la sacábamos bien de grueso ahí. Y entonces una vez Benito en una de las echadas llega, lo probó y dice, oye, están bien pero no están excelentes, ¿eh? Yo voy a hacer eso. Si están hechos iguales, todo igual que... Ay, ¿esto qué fue? Cuando se fue Benito empecé a mirar. Y Kiko, en esa charla, se había puesto gafas. Y entonces yo siempre le comprobaba antes de que... Me decía, mira, comprueba esto, y yo lo comprobaba con el calibre, ¿no? Lo comprobaba. Y entonces cuando él ya se puso la gafa, ya no hizo falta que se lo comprobara, ¿no? Y entonces no sé por qué había un costado por ahí. ¿No? Digo, oye, ¿cuánto le diste tú a este costado, muchacho? No, 1,6 como siempre. Coño, 1,6 si esto tiene 1,4. ¿Voy a hacer eso? Joder, oye, pues yo pensé que era 1,6. Digo, ahí, si esto menos pierde, dándole más ganas. Digo, en vez de darle 1,6 le vamos a dar 1,8. En los otros, a Benito le gustaba, porque Benito era el que siempre, yo lo llamaba y venía con un tiro. Te digo, él trabajaba en el ayuntamiento y tenía la ESO que salía ya. Y tal, le gustaba. Coño, a la otra, terminamos dando 2,2 de grosor. 2,2. 2,2 de grosor, como la guitarra, el grosor de la guitarra. Y no le dimos más porque, coño, nos costaba ya para virar en el aparatejo este.
Y entonces ya no le dimos más, pero empezamos a subir así y iba cada vez quedando más nítido el sonido. Sí. A lo mejor a más grosor, más después reflejaba el sonido. El sonido y Sí, más menos limpito, chupaba. más limpito, más... Las tapas siempre andábamos siempre con los mismos grosores. Yo andaba en las tapas de 41, que ya te digo, empezamos con 37, Sí, después le dimos 38, sí. después le dimos 39, después 40, después 41. Y en 41 nos quedamos, ya te digo. Y ya hice uno ahí que tiene los trastes del de 43, la tirada de 43. Sí, aquel de fondo parece. Ese de atrás, sí. Sí, Pero sí, suena más que el otro, tiene más, pero no le noté. Tampoco Y después es tan yo también tengo la costumbre de que le he puesto siempre las mismas cuerdas, Sí, siempre. Porque de entrada empecé a ponerle unas que venían antes. las pirámides esas, ¿no? No, la pirámide, eso lo que lo quería era el Colorado. Y después resulta que el Colorado, una vez una anécdota con él en Candelaria, llega uno y le dice, oye, ¿qué cuerda, Domingo, qué cuerda tú? La Royal Classic, no sé qué, porque estaba la publicidad de él. Sí. Y cuando se fue a nota digo, ¿ahí? ¿Tú recomiendas esto y tú tocas con pirámide? Y dice, ¡cállate la vaca! ¿Qué coño te importa esto? Digo, anda. Resulta el golpe y él usaba la pirámide. O sea, era muy dura, coño, para los tipos. Porque la gente lo que buscaba era la suavidad. Lo más que me decía era, dice, coño, yo estoy horas y horas tocando un quima y no me duelen los dedos. Cualquier otro timbre te digo, pues coño, te lo dejas más alto. Y eso es fácil, es nada más bajarle las cejuelas, nada más. Que tú lo quieres que te pegue más, le subes la cejuela un poco y ya está. Ahora, te pega más, pero te duele más los dedos. Te duelen más los dedos. Y todos esos detallitos son los que ibas acumulando, ¿te das cuenta? ¿Ustedes nunca vendieron timbres en tiendas? Sino siempre fueron aquí. A la único que le hemos seguido vendiendo, ya hace 13 años que no, allá A la de AE. a Ardiadeje, sí, a la clave. Sí. Ay, porque le estaba vendiendo a este de la Orotava, que tuvo aquí uno, el Remayor. Uh-huh. Ahí de entrada, de cuando los hacía de todo, de Palo Santo, de Morar, de Ciprés, de Nogar, pues la hacía, ¿no? Y entonces le hice una echadita de 6 me parece que me compró. Y iban de tal y de tal. Y entonces me llama y dice, mira, en esa época los vendía 32.000 pesetas, me parece que era. Mira, los de Palo Santo, coño, los de Ciprés y eso hay que bajarlo un poquito porque para que haya una diferencia entre uno y otro. Digo, si a mí me da más trabajo el Morar que el Palo Santo, porque el Palo Santo me da tiras ya cortadas y esto tengo yo que coger el tronco y cerrarlo ahí en el sinfín y tal, y después pues, tienen mucho más trabajo, no, sí, un poquito y tal, cual, porque mira, yo lo que quiero es, digo, bueno, está bien. Cuando voy a buscar el cheque, le había bajado en 37.000 pesetas, le había bajado 5.000. 5.000 pesetas le digo, el que estaba ahí era Moisés. Sí. Digo, coño, Moisés, ¿esto qué es? Dice, no, él me dijo que te dijo. Digo, sí, me dijo que bajaba un poquito. Pero si tú me dices que en 37.000 pesetas un timple, 5.000 pesetas un poquito, coño, que ponga 2.500 él y 2.500 yo. No, él que te quiere vender. Digo, bueno, está bien. Oye, el cheque, digo, bueno, está bien. Nunca más. Oye,
para que me hagas tal timple. Digo, mira, ahora mismo no tengo. El Sí, de allá, Carmelo sí. se llamaba, ¿no? No sé, no sé. El dueño Sí. de allá, de la Orotava. Ahora mismo no tengo tal. Y tenía. No, ahora mismo no tengo. No tengo. A ver si para la semana que entra los hago. A ver, no me llamo más. No vendimos más nunca. El de la casa de la guitarra me quiso comprar y vino tal y me dijo, no me acuerdo qué precio era. Y tenía que ponérselos allí y después cuando él los fuera vendiendo me llamaba. Sí. Y era una burrada de menos. Digo, mira, no me acuerdo cómo se llamaba, coño. Digo, mira, los cuelgo ahí y cada vez que digo, a ver cómo suena aquel, cojo un taco, ¡plumba! A ver cómo suena. Y digo, me voy a dar a venderte yo timples a ti. ¿Y? Bueno, desde que me enteré de allá de la península, eso no le compré más nada. No le compré más nada. Quería, y después de tener el timple allí hasta... Cuando lo vendiera, entonces ya me llamaba y yo iba... Digo, sí, hombre. ¿Ustedes han tenido aprendices aquí en el taller? Sí. César Paz es el más nombrado de todos ellos. Porque por ahí, también por el norte vinieron un par de ellos, pero no me acuerdo de ellos. Kiko sí se hubiera acordado de todo. Kiko eso tenía una memoria como... Yo para cualquier cosa decía, oye Kiko, ¿qué fue esto? Y él se acordaba de todo, de todo. Y yo no me acordaba de nada. Yo siempre he sido un... Bueno, nosotros la sociedad, cuando nos pusimos en sociedad en el barrio, decía, esto no dura ni 3 meses. Y mira. Y nos jubilamos. Pero claro, nosotros nos conocíamos de pibe, porque él vivía ahí en el barrio de arriba. Sí. Y después empezamos a trabajar el mismo día, porque los dos somos de la misma edad, éramos de la misma edad. Sí. En el mismo día empezamos a trabajar en Ramírez. No obstante, yo ya lo conocía de más pibe, Sí. de ahí arriba, ¿no? Porque antes no estaba ni en autopista ni Sí, nada. claro. Estaba ahí todo esto era huertas. ¿Y de Kiko viene por aquí por el taller? Después de que se enfermó, porque él se enfermó de cáncer y eso, y ya cogió miedo y ya no ni sale, porque una vez se cayó y estaba todo el mundo, tal, mira el pedo que tiene este y tal. Y cogió eso y no sale ni de la casa. Ha venido un par de veces que lo ha traído un amigo nuestro común, que lo coge, venga, vamos, y lo trae en coche y ha venido un par de veces. Pero por lo regular no, a veces me llama, ¿no? Sí, claro, que con el contacto lo siguen teniendo Sí, igual. sí, a veces me llama y pues, ¿cómo estás? Sí. ¿Has vendido mucho tiempo? Digo, ya no se vende nada aquí, pues ya. Y más ahora con esto de esta... El coronavirus. Esto es la puntilla ya. Y esto los mismos constructores estos que están arriba lo notarán también. Sí. Porque en la otra crisis lo notamos nosotros que estábamos arriba, lo notamos el bajón. Y cuando Benito hizo eso de la caja de ahorro, ahí que él cogió una cabreadura porque me dijo, la caja de ahorro no te ha llamado. No. No, porque dice que iba a llamar a todos los constructores para hacer los timples eso. Sí. Nada, lo encargaron para allá, para la península y ya está. Porque estos eran unos timples que venían, venía el método y el timple, cuando empezás a... Sí, eso, y claro, y recomendados por Benito, Sí. ¿te das cuenta? Sí. Y después el que había una especie de concurso, Sí. que el que lo ganara, pues tenía unas clases, Benito le daba unas clases y tal. Que él ahí ganó bastante. Bueno, es para él. Sí, no. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué recuerdos tienes del mundo de la construcción del timple en Santa Cruz? Lo más atrás que tú recuerdas. ¿Recuerdas a gente como Teixeira, como los hermanos Feble, con Pimienta? Teixeira, yo, antes de dedicarme a eso, él vivía no me acuerdo la calle cómo se llama, pero era... La carretera bajaba bastante así y entonces él estaba en una casa
estaba en el segundo piso, pero quedaba a ras de la calle. Sí. Entonces tú te ponías allí por la ventana y lo veías trabajando allí dentro. Y un día tarde miró para mí, y estaba yo allí mirando, ¿no? Porque esas cosas te llaman la atención. Y claro, como decían de Teixeira, era nombrado, Sí. porque yo conocía a Osquita Sí. de antes, de todo Sí. este rollo, y Osquita se los probaba a Teixeira. Sí. Y entonces yo me ponía allí y un día se viraba afuera y dice, ¿qué quieres aprender? Digo, no, yo ya tengo con la carpintería bastante, no voy a aprender, estaba mirando nada más de goleador, un pibe yo, Sí, sí, sí. de goleador y tal. Y no tuve más roce con él. Y Osquita después me decía que él era el probador de Teixeira. Y después Osquita enseñó también a Benibaute. Sí. Fue el que lo enseñó allá la barbería, allá en Los Toscales. Sí. ¿Cómo lo llaman a él? Sí, saboría de pimienta era o No, estos de... no. Pimienta no me acuerdo yo, se me olvidan los nombres. Es que yo para los nombres y eso soy más malo que el carajo. Para acordarme de un nombre tengo que asimilarlo a algo, Sí. porque si no me olvido. Sí, Y no es de ahora porque tenga el alemán encima, sino que es de siempre. Yo te digo, Kiko se acordaba de todo y yo. Sí. Me acuerdo, la barbería es así, es célebre, famosa ahí el punto de encuentro de toda la gente de la zona de la zona esa y de bastante tocadores y, ¿sabes? Coño, Fosforito. Que el yerno tenía un bar en Tacoronte que lo llamaban el Timple, no sé si existirá eso. Y un día llegué yo, allí llegamos a estar, y era mi primo, sí, yo ya estaba divorciado, ¿sí? La mujer y tal, y mi sobrina y tal. Y llegamos allí y le dije yo al dueño del bar, digo, coño, ¿por qué no? Porque era cuñado, era hijo de Fosforito. Y estaba Fosforito allí y dijo, ay, ¿qué pasa, Manolo? Porque él vino aquí, el Fósforo vino aquí un par de veces para recomendar varios alumnos y tal, y le vendía tinta, también le vendió tinta. Y le dije al hijo de Fosforito, digo, oye, ¿por qué no invitas a tocar aquí? Y dice, coño, parece que tú no lo conoces. Si lo invitaba un montón de veces y después me deja colgado. Este era un caso. Un personaje. ¿Cómo ve ahora el timple en la actualidad? ¿Qué visión? Bastante bien. Ya te digo, ya te lo dije antes que Sí. hay varios que han subido, pero bastante. Han logrado unos sonidos bárbaros. Que a mí, ya te digo, no me gustaba. Pero era lo que yo me adaptaba a los gustos de ellos, porque antes ellos huían de lo metálico, eso huían todo, pero ahora les gusta porque ellos los tocan y además suenan, Sí. tienen una proyección enorme. Sí. ¿Y el futuro de la construcción, de los constructores de instrumentos de timple? No, parece que están saliendo bastante, porque ahora yo ya no los conozco, porque yo ya hace años que estoy un poco fuera del circuito. Sí. Pero creo que han salido bastante. Sí. Eso no muere. Sí. Eso no muere. Y además, si siguen sacándole para arriba, mejor. Pues sí, señor. Pues con esto acabamos ya Muchísimas gracias por atendernos y sí, hombre, por alegar. saber que aquí están los maestros Kiko y Manolo. Sí. Manolo aquí. Y muchas gracias. Esta es una contra de
46 de tirada, Sí. que es la última que salió Sí. de las echadas, porque Sí. empezamos con el pequeño de 40, y ahora tiene 41, pero Sí. empezamos con 37. Sí. Estos son de 43, Ujú. son timples de tirada larga, y estos son de 41. Estos son de 41 electrificado y este es de 43, una tirada de 43 con la caja pequeña. Esperemos que suene bien.